Power BI Desktop, bien, que es donde vamos a crear un cuadro de mando, digamos un cuadro de mando, la definición clásica, la definición, digamos, que tiene todas las propiedades para una buena comunicación. Pero antes de eso, antes de ir a Power BI Desktop y de crear un cuadro de mando, debemos aclarar entonces, pues, ¿qué es esto de un cuadro de mando? Porque si bien es una palabra que hoy en día se está utilizando muchísimo, ¿sí? Todos queremos crear cuadros de mando y la encontramos por allí, realmente todos tenemos como el mismo concepto de qué es un cuadro de mando. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es un cuadro de mando para ustedes en los comentarios? Y ya yo les digo cuál es la definición de qué es un cuadro de mando y bueno, y de dónde viene todo eso. Entonces, coméntenme, ¿qué es un cuadro de mando? Listo, Miguel, yo voy a esperar acá que nos respondan. Entonces, Sí. a ver si alguien nos ayuda. Es un Daniel. balance scorecard. Ah, Lo que dice Daniel tiene mucha validez. Es un balance scorecard. Tiene mucha validez. Lo que dice Roger es un tablero donde se puede tener cierta información. Perfecto, sí. Y si esa información está de manera simplificada, es lo ideal. Jaime dice perfecto, es un tablero de control, herramientas para tomar decisiones. Dice Luis, está haciendo muchos comentarios al mismo tiempo. Martín dice, es un resumen de los puntos más importantes de los informes, perfectamente, muy claro. Daniel nos dice, ¿dónde controlo la visualización de mis datos? Perfectamente, muy buena esa definición. Ya dice, es una herramienta muy útil, perfectamente, estamos totalmente de acuerdo. Datos resumidos, se colocan algunos KPIs, sí, no, por lo general todos los dashboards o cuadros de mando tienen KPIs, indicadores de finanzas, etcétera, sí, pues cabe muy bien la parte contable, financiera, administrativa, prácticamente recursos humanos, todo cabe dentro de un cuadro de mando. Listo, Julio, muchas gracias. Sí, excelente, digamos, las definiciones que tenemos allí, porque digamos que ya nos vamos todos como hablando el mismo lenguaje, ¿cierto? Pero para que quede de la mejor manera posible, yo voy a citar una definición de un cuadro de mando que fue la que dio Stephen Few. ¿Quién es Stephen Few? Es un experto en visualización de datos. ¿Listo? Él ha hecho todo un estudio riguroso de esto y ha hecho una gran profundización en cuadros de mando. Y él nos dice que un cuadro de mando pues, es una interfaz visual, ¿cierto?, que muestra la información más importante para conseguir uno o más objetivos. Y aquí hago una pequeña pausa. Y es que en un cuadro de mando debemos mostrar solamente aquellos indicadores, cálculos, medidas que son relevantes para un área determinada o para el objetivo que yo le pongo al cuadro de mando, ¿listo? Por ejemplo, si yo tengo en un cuadro de mando indicadores del área de recursos humanos, de calidad, de producción, pues realmente digamos que no va a ser lo óptimo. Lo óptimo sería tener un cuadro de mando por cada una de estas áreas distintas, ¿listo? Esto es súper importante. Y todo esto lo debemos consolidar en una única vista, para que de esta manera la información sea monitoreada efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos evitar utilizar lo que es el scroll, evitar hacer una página muy larga, sino que en una misma pantalla veamos absolutamente toda la información. ¿Listo? Ahora, antes de pasar a ello, les voy a mencionar también un punto muy importante. Y es que para llegar a crear un cuadro de mando, nosotros necesitamos ¿qué? Unos datos, ¿cierto? Esos datos analizarlos y de allí crear los indicadores. Perfecto. Después de que yo cree esos indicadores, ahí sí yo voy a crear bien sea un cuadro de mando, un reporte, lo que yo necesite, que es como estamos viendo acá. Aquí yo tengo unos datos, después hago un análisis y la presentación. Esta presentación yo puedo crear bien sea un informe, puedo crear un reporte, puedo crear un cuadro de mando. Listo, en un reporte yo sí voy a, digamos, poder crear una página larga con muchos indicadores de distintas áreas. En un cuadro de mando, como va enfocado a un objetivo concreto, pues debemos poner solamente los de ese objetivo que hemos planteado, en el cual consiste el cuadro de mando, ¿listo? Y ese es el caso pues, que vamos a tratar aquí, para finalmente compartirlo. Bien, entonces como ustedes pueden ver, y eso es algo importantísimo, y es que para yo llegar a crear un cuadro de mando debo pasar por una serie de etapas. Quiere decir que lo que es el proceso de inteligencia de negocios, que es toda la parte de la preparación de datos, del análisis y la presentación, va vinculado directamente con mi producto final, por llamarlo de alguna manera, que es
la creación del cuadro de mando. ¿Listo? Eso es un tema muy importante. Tengo que hacer todo este proceso para ya al final sí crear lo que es un cuadro de mando. Listo. Pero entonces, ¿yo cómo puedo hacer este proceso? Pues Fabián rápidamente nos mostró cómo hacía un análisis bastante rápido, ¿cierto? Pues resulta que con Power BI, y en este caso Power BI Desktop, yo voy a tener, digamos, como distintas funcionalidades para cada uno de estos pasos. Ahorita vamos a ver un poco acá acerca de cada uno. No podemos entrar mucho en detalle porque cada uno es un mundo bastante amplio. Sin embargo, pues vamos a ver un poco acerca de ellos. Entonces, vamos ahora sí a pasar a Power BI Desktop. Yo quiero saber quiénes tienen instalado Power BI Desktop ya en sus computadores o si más bien no lo tienen. ¿Todos tienen Power BI Desktop instalado en sus computadores? Coméntenme, porque si no lo tienen instalado les muestro rápidamente dónde lo descargan, cómo es, cuál es la mejor versión que pueden descargar, etcétera. Si lo tienen instalado, pues vamos directamente a la interfaz de Power BI. Listo, por acá algunas personas nos dicen que sí y otras que no. Sí, ahí tenemos, bueno, entonces como tenemos sí, no, pues vamos para las personas que no lo tienen, les voy a mostrar rápidamente, es bastante sencillo, pero pues para que igualmente quede esto claro. Entonces me voy a ir por acá, lo único que debemos hacer es ir a la página de Power BI. Miguel, y por favor, ahí les muestras cómo descargar la versión en español, que por acá nos está preguntando Miguel. Listo, entonces les voy a mostrar cómo descargar Power BI. Les voy a mostrar la versión que deben descargar y también pues para que les seleccionen el idioma. Listo, entonces fíjense que yo simplemente puse Power BI en Google y llegué acá. Entonces vean acá en productos, me voy a ir a Power BI Desktop, voy a pulsar clic allí, voy a esperar a que cargue la página y acá está listo para descargar. Como yo lo quiero en español, en este caso necesitamos darle clic aquí en opciones avanzadas de descarga. Entonces pulsamos clic allí y en esta página que nos va a cargar, allí es donde nos va a dar la opción de seleccionar el idioma. Entonces voy a bajar un poquito por acá, permítanme un segundo, y fíjense cómo acá me dice seleccionar el lenguaje. Acá en este caso me aparece en inglés. Yo simplemente acá voy a explorar y voy a buscar lo que sería Spanish, que lo voy a tener por aquí. ¿Listo? Y ahora sí le voy a dar clic en descargar. Ahora sí me va a descargar lo que sería la versión en español. Y como último, aquí van a aparecer dos opciones, la opción de 32 bits y de 64. La opción óptima para nosotros es la versión de la arquitectura de nuestro Office. ¿Listo? Si mi Office es de 64 bits, pues debo descargarme este. Si es de 32, debería descargarme este. ¿Listo? Esas son las instrucciones para descargar. Ya lo que será la instalación simplemente es ejecutar y dar pasos siguientes y ya está listo. Bien, entonces ya teniendo ese Power BI de Desktop instalado ya como lo queremos, pues vamos, una vez lo abrimos llegamos a esta parte. Bien, esto es Power BI. Fíjense que tiene un aspecto muy similar a lo que es Power BI Services. No obstante, también tiene sus diferencias. Son software de la misma suite, de la misma familia, pero no son lo mismo. Una cosa es Power BI Services y Power BI Services tiene sus propias funcionalidades, como por ejemplo lo de análisis rápido, mientras que Power BI Desktop tiene otras cosas que no vamos a encontrar allá en la nube, ¿cierto? Como es la utilización del lenguaje DAX y poder preparar los datos. Bien, entonces es importante eso que lo tengamos en cuenta. No son exactamente idénticos, no son. No tienen exactamente las mismas funcionalidades, tienen sus variaciones. ¿Listo? Ahora, yo estoy acá en Power BI Desktop, yo veo que por acá tengo un panel de visualizaciones, tengo un panel de campo. Ahora, fíjense que también acá a este lado izquierdo tengo un botón de informe, tengo un botón de datos, tengo un botón de relaciones, ¿cierto? Cada uno de estos me va a llevar una interfaz diferente del programa. Fíjense aquí en tablas, pues simplemente voy a mostrar las tablas que yo tengo listas. En este caso yo tengo varias tablas ya cargadas previamente. Aquí no vamos a hacer todo ese proceso de cargar las tablas y prepararlas porque pues el tiempo no nos va a dar, porque pues
es todo, digamos, un proceso que hay que seguir, pues nos tomaría bastante tiempo. Y como ustedes pueden fijar aquí, pues digamos, tenemos una gran cantidad de tablas, entonces no alcanzaríamos. Y acá en relaciones, fíjense que he pulsado clic acá, ya lo tengo esas mismas tablas, pero digamos una representación visual de esas tablas y ya relacionadas. ¿Listo? ¿Cómo así relacionadas? Pues yo voy a poder vincular una tabla con otra para poder trabajar con datos de múltiples tablas y crear mis cálculos, mis indicadores. Bien. Igualmente todo este modelo de datos ya está construido. Todas estas relaciones ya están previamente construidas. Bien. Fíjense por acá que acá tengo otras tablas, acá tengo una tabla oculta y por acá también voy a encontrar otras tablitas. Bien. Este es, digamos, ya el modelo previo. Bien, esto ya viene construido. Esto lo tenemos que hacer nosotros, sí. Entonces, voy a ir acá un momento. Entonces, ¿cuál era el primer paso antes de crear el cuadro de mando? Pues coger las tablas y dejarlas listas para yo poder crear los indicadores, crear los cálculos. ¿Yo puedo hacer eso en Power BI? Sí, yo puedo hacer eso con Power BI Desktop. ¿Cómo lo hago? Aquí simplemente le voy a mostrar las fotos de los pasos que se siguieron. Pero fíjense que yo acá en inicio tengo este botón que se llama editor de consultas. Yo voy a pulsar clic encima de él y voy a pulsar nuevamente en editor de consultas. Esto me va a llevar a una interfaz que es precisamente la interfaz del editor de consultas, que es la que me permite preparar tablas. ¿Cómo hay que preparar tablas? Pues por ejemplo, quitar filas en blanco, dividir columnas, pasar de minúsculas a mayúsculas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte de limpieza de datos. Entonces fíjense por ejemplo acá en la tabla pedidos. Acá esta tabla pedidos. Acá al lado derecho hay una opción de pasos aplicados. Esos pasos aplicados, digamos, fueron cada una de esas etapas que se fueron siguiendo para llegar a un resultado de una tabla ya completamente estándar, un formato tabular. Es decir, columnas bien definidas, etiquetas bien nombradas, nada de subtotales, nada de filas en blanco, nada de columnas en blanco, todo bien estándar, ¿listo? ¿Qué pasos se siguieron? Fíjense que acá pues primero hay un origen, eso simplemente es la conexión, luego se navegó en esa carpeta. Fíjense que cuando yo doy clic acá en este paso, fíjense que acá yo tengo varias filas en blanco, ¿cierto? Después, en un paso posterior, se quitaron esas filas. Fíjense que por acá yo tenía unas columnas combinadas, después se separaron esas columnas. Después de eso, se separó esta columna SKU, que tenía un número por allí que no me estaba ayudando, ¿listo? Por acá también se pasaron, de hecho, de mayúsculas a minúsculas, se quitaron algunas columnas que no nos iban a ayudar en la parte de análisis de datos, ¿sí? ¿Ven cómo voy pulsando clic en cada uno de los pasos? Pues esto ya se había hecho previamente, simplemente que aquí yo tengo, digamos, esas fotos de cada una de esas etapas que yo seguí. Después se renombraron adecuadamente cada una de estas columnas y se les dio un formato adecuado. Bien, esos fueron los pasos para la tabla pedidos únicamente, pero si ustedes fijan acá al lado izquierdo, acá yo tengo tabla pedidos, una tabla de producción, de categoría de descuento y así sigue la lista. Bien, entonces, por ejemplo, si miramos rápidamente lo que sería la tabla de producción, esta tabla de producción lo que se hizo fue tomar varias tablas que estaban en un mismo archivo y se combinaron en una sola, en una serie de pasos, digamos, bastante sencillos. Realmente esto no es muy complejo. ¿Listo? Esto no lo tocamos a profundidad porque, pues, precisamente esto nos extenderíamos mucho. ¿Listo? Pero les quiero mostrar acá que, en efecto, yo puedo preparar las tablas en Power BI. Ya una vez he realizado todo el proceso de preparación, pues yo voy a darle acá en cerrar y aplicar si es el caso, o simplemente cerrar en mi caso porque pues ya tengo todo listo. Bien, entonces ya yo pasé por mi primera etapa, que era la de preparación de datos. Ahora sí viene la parte de análisis. Listo, vamos a ir a la parte de análisis. Y allí, ¿yo qué debo hacer? Pues bien, aquí es donde iba a crear los indicadores, los cálculos necesarios. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a ir acá a la tabla pedidos, ¿cierto? Vamos a ir acá a la tabla pedidos y yo voy a ver que por aquí tengo una columna que se llama ingresos. Bien, digamos que yo necesito ver los ingresos totales de acuerdo a cada uno de los distintos productos. En este caso va a ser bastante sencillo porque lo único que yo debo hacer es seleccionar lo que es un gráfico cualquiera. Por ejemplo, yo voy a seleccionar
este gráfico apilado de acá y buscar los campos que necesito. Sería como crear una tabla dinámica, digamos, porque fíjense que acá me están apareciendo los distintos elementos que van en el gráfico, en el eje, la leyenda, el valor, una saturación de color. Entonces fíjense que por acá yo tengo una tabla de SKU productos. Esa tabla de SKU productos lo que contiene simplemente son dos campitos, como podemos ver aquí. El nombre de los productos y el SKU. ¿El SKU qué es? El ID. Listo, entonces en este caso yo voy a llevar el ID porque pues es mucho más corto y nos va a permitir una lectura, digamos, más sencilla. Y ya en lo que sería, en el valor, pues debería buscar acá en lo que sería la tabla pedidos, lo que sería esta columna de ingresos. Listo, esta columna de ingresos y lo llevo aquí. Y fíjense cómo ya se me ha creado aquí este grafiquito. Fíjense que acá en la parte de abajo me aparece B01, B02, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es? Estos son los distintos ID de productos o SKU como se llaman acá. Y pues acá me está indicando los ingresos totales para cada uno de ellos. Bien, eso es lo que tenemos aquí en esta parte. Como ustedes se pueden fijar, esto es un cálculo bastante sencillo. Yo simplemente lo que hice fue arrastrar. Yo con el acto de haber arrastrado ingresos aquí a esta área de valores, se creó automáticamente lo que sería la suma, ¿cierto? Este tipo de cálculo que siempre se crea por defecto se llama una medida, un cálculo implícito, porque se creó internamente. Pero resulta que cuando yo quiero hacer cosas un poco más avanzadas, yo necesito crear cosas que no se crean de manera implícita. Por ejemplo, si yo necesito crear una media móvil, por decir algo, pues ahí yo necesito recurrir a algo más avanzado. En ese caso es cuando necesito hacer uso del lenguaje DAX. ¿Listo? DAX. Y este lenguaje simplemente es un lenguaje de funciones que me van a permitir trabajar con múltiples tablas relacionadas. Y vamos a ver un caso muy sencillo. Vamos a crear nuevamente esta medida de ingresos TOT, que es la suma, pero con DAX, es decir, de manera explícita. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues vamos a comprobar que es bien sencillo en este caso. Porque lo único que yo voy a hacer, bueno, en este caso yo digo, bueno, quiero la suma, el agregado por los ingresos. Entonces lo único que yo voy a hacer es ir acá a la pestaña modelado, fijémonos acá en la parte superior, acá modelado, y vamos a ver que hay una parte de cálculos, ¿cierto? En esta parte de cálculos aparece medida, columna y tabla. Eso que estamos viendo aquí son los tres tipos de cálculos DAX, es decir, los tres tipos de cálculos para el análisis de datos. Bien, en el caso, para emular lo que es el ingreso total, lo único que debemos hacer es pulsar clic acá encima de nueva medida y allí me va a permitir, por medio de una barra de fórmulas, que es esta que acaba de aparecer, escribir mi expresión DAX. Entonces, yo aquí debería poner lo que sería ingresos TOT, simplemente el nombre del cálculo que quiero realizar. Y simplemente lo abrevié TOT por totales, ingresos TOT. ¿Y aquí qué hago? Pues voy a utilizar funciones, así como en Excel, tal cual como en Excel. Promedio, suma, sí, y mediana, etcétera, etcétera. Bien, entonces en este caso, aquí lo tenemos que utilizar en inglés. ¿Listo? Las funciones para el lenguaje DAX son siempre en inglés. Hasta el momento, yo no tengo conocimiento de que ya esté habilitado las funciones en español. Si lo llegamos a descubrir o alguno tiene conocimiento de que ya se puede, me lo hacen saber, pero de momento no tengo conocimiento que se pueda en español todavía. Entonces, en este caso, como sería en inglés, pues sería poner la función suma en inglés. En este caso es sum. Y fíjense que cuando yo puse SU me apareció acá lo que es este menú desplegable. Y este menú desplegable técnicamente se llama IntelliSense. Aquí me aparece, yo me puedo mover con las flechas de dirección, tal cual como en Excel. ¿Sí ven? Es muy similar, digamos, la experiencia de la escritura de las distintas funciones. Ojo, no es lo mismo, pero al principio nos podemos ir guiando un poco con esto. Entonces voy a pulsar Tab y simplemente aquí voy a decir, bueno, de la tabla pedidos. ¿Por qué de la tabla pedidos? Porque allí es donde está lo que es esa columna. Y voy a poner ingresos. Fíjense que yo estoy poniendo el nombre de la tabla y después entre paréntesis cuadrados, como podemos ver aquí, estoy poniendo el nombre a la columna de esa que está en esa tabla, que en ese caso es la columna ingresos. Y cierro paréntesis.
enter y ya, con este, por acá me dice que lo tengo repetido, entonces voy a ponerlo acá, voy a ponerle 2 simplemente, enter, ahora sí. Tengo la 2 creada también, entonces voy a ponerle más bien ingresos totales, a ver si ingresos totales. Aquí en este caso sí ya me la dejó crear, ¿listo? Esto, fíjense que si yo lo llevo, voy a poner este grafiquito por acá arriba, bien, voy a poner este grafiquito por acá arriba, voy a crear otro igualitico, voy a poner otro igualitico, y voy a llevar de la tabla SKU productos. ¿Por qué de tabla SKU productos? Porque allí es donde tengo los SKU, y lo voy a llevar al eje. Y ahora en la tabla pedidos, voy a desplegar todos los campos, y aquí va a suceder algo muy interesante, y es que esa expresión DAX, esa medida, ese cálculo que yo creé, va a quedar acá. Fíjense que quedó acá, que apareció este que se llama ingresos totales con una calculadora. Si lo ven aquí, es una calculadora, quiere decir que eso es una medida. Y de hecho, cuando yo puse clic aquí encima, fíjense que acá arriba en la barra de fórmulas me está mostrando pues la expresión DAX que acaba de crear. Bien, entonces la voy a arrastrar directamente a lo que sería acá a valor. Y noten ustedes que me ha hecho exactamente lo mismo de arriba. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que esta la creé simplemente arrastrando, con lo cual me hizo el cálculo de manera interna, lo cual llamamos una medida implícita, y acá yo escribí de manera directa la expresión DAX. Claro, podemos decir no, pero ¿para qué me molesto en escribir la medida si ya yo lo puedo crear así arrastrando? Y es perfectamente válido, es cierto, pero como les comentaba hace un segundo, si yo necesito crear algo un poco más complejo, necesito crear una medida un poco que no es una de esas opciones por defecto, pues voy a necesitar de ya utilizar lo que es el lenguaje DAX directamente. ¿Listo? Esto es para que lo tengamos en cuenta. Y para que ustedes lo vean aquí plasmado de manera directa, les voy a hacer un ejemplo de una medida que no se puede hacer de manera implícita. Entonces voy a dejar esto por acá y lo voy a variar esta de aquí, ¿listo? Entonces supongamos que yo no quiero hacer la suma de todos los ingresos, sino solamente de aquellos ingresos que fueron 2 veces más grandes que el costo total. ¿Listo? Y vamos a llamar esto un ingreso de alta rentabilidad. ¿Listo? Porque fue mayor a 2 veces el costo total. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pues aquí obligatoriamente debo utilizar DAX. Y vamos a ver que pues realmente no es muy complejo. Aquí no me voy a detener en profundizar en el lenguaje DAX porque como ustedes se están pudiendo dar cuenta, hay muchas cositas por allí que es necesario uno estudiar con calma. Sin embargo, aquí se les estamos mostrando para que ustedes vean este nuevo conjunto de posibilidades para el análisis de datos. Entonces vamos a crearla acá rápidamente. Entonces en modelado, nueva medida, la voy a crear acá, nueva medida. Espero que me aparezca la barra de fórmulas DAX y el nombre. Entonces voy a poner acá ingresos alta rentabilidad. ¿Listo? Y fíjense cómo voy a escribir yo la expresión DAX. Yo aquí simplemente le voy a decir, bueno, en este caso yo quiero filtrar todas aquellas filas donde el ingreso es mayor al doble del costo total. Y para eso yo puedo utilizar lo que es la función filter. ¿Cuál es la tabla que yo quiero filtrar? En este caso es la tabla pedidos. ¿Cuál es como mi criterio para hacer ese filtro? Pues yo le voy a decir, no, pues sí, el ingreso, fíjense cómo es la nomenclatura. Estoy poniendo pedidos y el nombre de la columna entre paréntesis cuadrados. Es mayor que pedidos costo total. Resulta que pues yo por acá ya tengo el costo total. Si lo podemos ver por acá y lo voy a multiplicar por 2. Bien, ya con esto yo he filtrado la tabla, pero ahora necesito hacer la suma. En este caso tengo que utilizar la función sumx. ¿Listo? Esa es diferente a la función sum. Tiene sus diferencias. Cuando yo necesito poner un criterio tengo que utilizar esta obligatoriamente. También hay otros detalles, sin embargo podemos pensarlo de esa manera a medida que comenzamos. Y acá finalmente, que es el segundo argumento de la función sumx, voy a poner lo que sería de la tabla pedidos ingresos. ¿Listo? Y ya con esto
Con esa simple expresión DAX, ya yo he creado esa medida que no podía crear de manera implícita. Y de hecho ya lo puedo buscar acá, ingresos de alta rentabilidad. Entonces voy a cambiar esta gráfica de arriba por esta, acá donde dice valores, en vez de ingresos quiero llevar ingresos de alta rentabilidad por acá y voy a quitar este de aquí y listo. Bien, ahora algo muy importante acá en Power BI es que si yo por ejemplo me posiciono encima de una de estas columnitas, fíjense que me aparece un tooltip. Un tooltip que me está indicando, el SKU es CC01 y los ingresos de alta rentabilidad para ese SKU es este valor que estamos viendo aquí. Este valor que estamos viendo acá. Ahora, esta de acá abajo es el ingreso total. ¿Listo? En este caso, pues no estoy discriminando si es mayor al doble del costo total ni nada de eso. Y fíjense que, pues, bueno, acá los valores son muy similares. Me están cambiando acá los 3 últimos dígitos si nos fijamos. Pero vemos que está variando. Entonces, fíjense acá cómo ya yo he podido crear estas dos columnas. ¿Listo? Aquí, digamos que hasta aquí va, entre comillas, mi cuadro de mando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar por los distintos países los ingresos? ¿Puedo utilizar un mapa? Sí, porque como ustedes se pueden fijar acá en el catálogo de visualizaciones por defecto, aquí hay varias opciones. Hay un gráfico circular, hay un velocímetro, etc. Yo puedo utilizar, por ejemplo, lo que es un mapa. Fíjense que aquí como aparece este tooltip que me indica que en efecto es un mapa. Yo voy a pulsar clic allí encima y es súper sencillo de utilizar, porque lo único que yo debo indicar es buscar en la tabla donde tenga el nombre de los países. En este caso yo acá en la tabla de pedidos tengo precisamente una columna con el nombre de los países y cojo ese campo y lo arrastro acá a donde dice ubicación. Fíjense aquí y lo suelto. Yo lo suelto allí y listo. Ahora yo quiero ver es de acuerdo a la intensidad del color el ingreso. Entonces yo puedo llevar ya lo que sería ingresos totales. Acá en este caso donde dice, fíjense acá, saturación de color y lo suelto allí. Yo lo suelto y fíjense cómo ahora algunos países tienen un verde un poco más tenue, más clarito y otros un poco más fuerte. Por ejemplo, Brasil tiene un color bastante tenue. Y por acá, digamos lo que es Argentina, tiene un color un poco más fuerte. De esta manera me está indicando lo que son quién ha generado más ingresos. Bien, y aquí va a pasar exactamente lo mismo del tooltip, que si yo me posiciono por ejemplo acá encima de Colombia, fíjense que me aparece un tooltip y me está diciendo país, Colombia, ingresos totales, allí estamos viendo el valor. ¿Listo? En este caso ese valor se ve un poco desordenado, yo le puedo dar un formato. ¿Listo? Ya lo hacemos en un segundo. Si yo quiero ver el de Brasil, simplemente me posiciono acá en Brasil y fíjense cómo ha cambiado el valor que me está diciendo. Esos son los ingresos totales para Brasil. Y así, donde yo me posicione en cada uno de los distintos países. Pero ¿qué sucede? Que la idea es que esto quede dinámico, sea interactivo. Y esto solito, por sí solo, es interactivo. ¿Por qué? Porque si yo pulso clic acá encima de Brasil, fíjense acá en los gráficos de columna, ¿qué ha pasado? Sucede que, por ejemplo, si nos fijamos acá en este gráfico de columna en donde tenemos los ingresos de alta rentabilidad, pues vamos a ver que hay un pedacito chiquitico que quedó un poco más oscuro y el resto de la barra quedó más tenue. ¿Por qué? Porque la barra total representa el ingreso total para todos los países, mientras que esta parte chiquitica representa para Brasil. Entonces, si yo me posiciono acá, me está diciendo en el tooltip cuál es el SKU, CB01, cuál es el ingreso de alta rentabilidad total, y fíjense que la última línea me dice que de la área seleccionada ese es el ingreso de alta rentabilidad. Quiere decir que yo estoy leyendo qué valor. Para Brasil, CB01. ¿Listo? Entonces, si yo vuelvo a pulsar clic encima de Brasil, fíjense que vuelven a la normalidad. ¿Ven lo poderoso que es esto? Solamente con los tooltips ya yo puedo ir variando. Si yo necesito ver, bueno, cuáles son los ingresos para Colombia de producto C01, simplemente pulso clic acá en Colombia y me voy por acá y ya yo voy a ver en el tooltip directamente que pues corresponde a 35.326. ¿Listo? Y para quitar el filtro nuevamente, pues lo selecciono nuevamente lo que sería Colombia. Y así va a pasar para cada uno de los gráficos. Por ejemplo,
yo por acá tengo un año. ¿Sí? Esto está a lo largo de varios años, desde 1999, si no me recuerdo, de esta tabla de datos hasta el 2014. Entonces, yo puedo, por ejemplo, utilizar este gráfico que se llama Trimap. Voy a pulsar clic en Trimap, vamos a explorar de qué se trata el Trimap. Y voy a llevar también los ingresos totales, entonces me voy a ubicar por acá. La medida que acabamos de crear, la llevo por aquí donde dice valores y me voy a llevar lo que sería año. Bien, entonces me voy a buscar por acá, por acá en la tabla de calendario. ¿Listo? Una tabla de calendario, no les quiero hacer abarcar mucho este pedacito, pero esta tabla de calendario también se crea de manera personalizada. ¿Listo? Y acá vamos a llevar lo que sería el año a grupo. Y fíjense aquí cómo el tamaño de la cajita me está indicando cuáles son los ingresos. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, acá en 2015 yo veo que fue un ingreso mucho mayor que una cajita de estas más pequeñas. Y también me sirve como filtro. ¿Listo? También me sirve como filtro. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono acá 2015, vemos cómo cambió tanto los gráficos de barra como acá lo que sería Brasil. Entonces ya estoy viendo acá Brasil para el año 2015. ¿Listo? Entonces todo está quedando vinculado sin necesidad yo de decir absolutamente nada. Y yo puedo seguir agregando. Entonces vamos a agregar vamos a completar esto, digamos, con un gráfico circular. Vamos a agregarlo por aquí. Vamos a llevar, yo tengo distintas categorías, entonces acá en otra tablita yo tengo lo que son las categorías, lo voy a llevar por acá. Y sigamos jugando con la misma medida que creamos, que es la de ingresos totales. Y recordamos que eso está por acá en la tablita pedidos y me la voy a llevar por acá. Permítanme, lo ubico y por allá valores. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí me apareció este grafiquito circular. Bien, y en ese grafiquito circular me aparece libro, si es un libro, si es un Blu-ray, si es un CD, si fue un combo. ¿Qué pasa? Lo mismo, exactamente lo mismo. Si yo me posiciono encima de un elemento específico, me va a mostrar por medio del tooltip para esa categoría combo cuántos ingresos totales. Y para este caso me indica el porcentaje respecto a cada uno de estos, de estas piezas, de estos segmentos del gráfico circular. E igualmente yo puedo pulsar clic, por ejemplo, aquí en combo y vean que todo lo demás se me va a modificar. Vean cómo se ha modificado lo que es el Trimap. El Trimap, digamos, acá está 2015, vean que aquí se ve claramente como esta partecita tiene un color más fuerte, indicando que pues este pedazo corresponde a lo que es este combo de acá. Lo selecciono nuevamente y digamos que ya todo vuelve a la normalidad. ¿Listo? Voy a hacer esto acá un poquito más pequeño y voy a hacer acá esto un poquito más pequeño. Y otra posibilidad, digamos acá un gráfico, que de hecho vamos a discutir un poquito acerca de él, si es una buena opción o no para un cuadro de mando, es el gráfico de velocímetro o gráfico de tacómetro también le llaman. ¿Listo? Que es este que tenemos aquí. En este caso acá en Power BI aparece bajo la etiqueta de medidor. Entonces voy a poner acá el medidor, la vemos por acá y lo voy a ubicar acá en este lado. Entonces voy a decir que el valor, fíjense que los distintos elementos son bastante intuitivos. Dice el valor, un valor mínimo, un valor máximo. ¿Listo? Entonces por eso digamos que no entro en detalle en cada uno de estos porque realmente con las etiquetas nos podemos guiar bastante. Entonces aquí en valor pues voy a llevar, adivinen a quién, a ingresos totales. Valor por acá, valor. ¿Listo? Entonces si se fijan, yo acá no estoy combinando, por ejemplo, producción con los ingresos. ¿Listo? El número de unidades en producción con los ingresos totales, porque la idea es crear algo que solamente vaya enfocado a un área específica. Bien, ahora aquí ya he creado mi medidor. Yo puedo ir acá donde está esta parte de formato, este segundo icono que tenemos acá, y acá en esta primera categoría yo puedo poner un máximo para decir que esa va a ser como, digamos, como el objetivo o un límite, por ponerlo de alguna manera. Entonces vamos a poner acá un valor de 5 millones, por ejemplo, y fíjense cómo acá arranca desde 0 y el valor máximo, digamos, acá va a ser 5 millones y el valor actual es este que tenemos aquí, que es hasta donde llega
hasta donde llega esta parte, digamos, con el color verde. ¿Listo? Eso también queda vinculado. Claro, todos los objetos visuales aquí en Power BI van a quedar vinculados. ¿Cómo así? Si yo selecciono 2010, fíjense cómo cambiaron todos los gráficos y qué pasó con el medidor o velocímetro, tacómetro. También varió. Fíjense que ahora en 2010, para llegar hasta esos 5 millones que tenemos de límite, solamente se hizo este pedacito chiquitico. Listo, no más, y así yo puedo seguir jugando. Todo me está variando. Desde 2012. Entonces vamos a poder ver que acá también ha variado un poco. Y si selecciono nuevamente acá, pues me va a aparecer, digamos, ya sin ningún tipo de filtro. ¿Listo? Si yo selecciono Brasil, el medidor, el velocímetro, también vuelve y cambia. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo ya sin ningún filtro. Y fíjense cómo en cuestión de clics he creado una interfaz visual para ver distintos la información de los ingresos por distintas categorías, por países, etc. ¿Listo? Ahora, antes de cerrar esta partecita, y como pudimos apreciar, el lenguaje DAX va a ser un punto clave. Y en este momento no les voy a mentir. El lenguaje DAX, esa funcioncita tan sencilla que vimos por ahí, es la espina dorsal para construir realmente algo poderoso. ¿Listo? Y se lo voy a mostrar con un ejemplo concreto, un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, si nosotros miramos acá lo que son estos dos gráficos de los ingresos, vemos que hay uno sale por encima de otros, que quiere decir que ese ha generado un ingreso, ha generado una gran parte de los ingresos totales de la compañía, ¿cierto? Y de hecho, si nosotros tomáramos este grande con el segundo más grande, nosotros debemos arriesgarnos a decir que corresponde tal vez al 70-50% de los ingresos de la compañía. Claro, no lo sabemos con certeza, pero no podemos intuir algo así. ¿Qué pasa si decidiéramos hacer algo como, bueno, yo quisiera crear en una categoría, en una primera categoría, llamamos la categoría A, meter allí aquellos productos que representan para mi compañía el 70% de los ingresos, por decir algo, o el 80%, el valor que nosotros querramos. En una segunda categoría, poner aquellos productos que corresponden a, digamos, al 20% de los ingresos. Y en una última categoría, el último porcentaje, digamos, el 10% de los ingresos. ¿Listo? Esto es la clasificación ABC, que se basa en la regla de Pareto. Bien, y si para las personas que nos siguen en Excel Freelog, pues se han dado cuenta que es un tema que hemos tratado, porque es un tema bastante poderoso y que debemos, si tenemos la oportunidad de agregarlo a nuestros análisis, a nuestros informes, a nuestro cuadro de mando, es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En este caso, bueno, entonces yo cómo voy a hacer ese ABC. ¿Qué necesito yo para hacer esa categoría y hacer, bueno, todo este proceso? Aquí es cuando yo les digo que necesitamos del lenguaje DAX sí o sí. Otras opciones. Y aquí hay otro punto. Y es que necesitamos DAX y un poquito avanzado. ¿Listo? Entonces en este caso digamos que ya no va a ser tan evidente o tan sencillo, digamos, como fue acá, de simplemente jugar con un solo cálculo. Bien. Pero eso, nosotros hemos preparado esas fórmulas que son, digamos, bastante utilizadas, las hemos preparado, las hemos construido para reusarlas posteriormente y no tener que preocuparnos en hacer pensar cómo debemos hacer todo esto nuevamente. Si ya lo hicimos una vez, pues, ¿por qué no reusarlo? ¿Por qué no reciclarlo? ¿Cierto? Y a eso es lo que nosotros llamamos las recetas DAX. Las recetas DAX, y son las fórmulas previamente construidas. Y para ello, yo tengo aquí un archivito de Word. Un archivito de Word con las instrucciones de cómo utilizar precisamente este documento. Y acá, si yo bajo un poquito, yo voy a encontrar tres campos. La tabla producto, el campo con la categoría ABC y la tabla transaccional.
yo voy a digitar aquí lo que es esta información que me están demandando, pulsar clic en el botón aceptar y las fórmulas ya van a quedar creadas. Claro, las debo copiar y pegar en Power BI, pero no tengo que preocuparme si debo utilizar esta función o esta otra función. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces me voy a ir acá a la parte de datos y me voy a ir acá a la tabla SKU Productos. Entonces me voy a ir acá a SKU Productos. En este caso, como les mencioné al principio, tenemos 3 tipos de cálculos DAX: las medidas, las columnas y las tablas calculadas. Para esta situación necesitamos recurrir a nuestro segundo tipo de cálculo DAX, las columnas calculadas. Bien, entonces la vamos a crear aquí con una columna calculada. Antes de eso, me voy a ir acá a la parte de relaciones para identificar cuáles son esos datos que me piden. Los datos que me piden es, bueno, ¿dónde se encuentra, en qué tabla se encuentra donde tiene listado los productos? En este caso, acá en SKU Productos, como lo podemos ver aquí. Y voy a ir aquí un momentico al archivo de Excel, que es esta primera información que me piden acá. El campo de la categoría ABC. Pues en este caso yo quiero saber si el 70% de los ingresos, quiénes son los productos allí. En este caso, como son los ingresos, pues yo debo ubicar, por ejemplo, acá en la tabla pedidos, cómo se llama esa columna. Y esa columna se llama ingresos. La vemos acá, se llama ingresos. Entonces la tenemos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, de hecho, vamos a ir poniendo acá los nombres SKU Productos, y acá voy a poner lo que sería ingresos. ¿Listo? Claro, eso tiene que estar perfectamente digitado porque si no, pues no me va a quedar bien la construcción. Entonces, SKU Productos e ingresos. Y la tabla transaccional simplemente es la tabla donde está ese campo de la categoría ABC, en este caso es la tabla pedidos. Bien, vean que aquí está ingresos, pues el nombre de la tabla es este que tenemos acá arriba. Entonces voy a poner acá lo que sería pedidos. Y listo, pues ya teniendo esto, simplemente voy a pulsar clic en el botón aceptar. Esperamos unos segunditos y vamos a ver que acá en la parte de abajo ya está escrita, completamente escrita, la expresión DAX. Bien, en este caso son columnas calculadas y estas partes que vemos acá en negrita y en morado significa que son columnas calculadas diferentes. Entonces toca agregarlas una por una, pero pues ya está, digamos, lo más tedioso de la construcción, que es, digamos, pensar cómo es la construcción para hacer eso. Entonces lo único que voy a hacer es copiarlas y pegarlas. Entonces voy a copiar primero ingresos totales, en donde esto lo tenemos que pegar, ya les voy a mostrar acá en la tabla de SKU Productos, en la tabla que tiene la lista de los productos. Listo, allí es donde tenemos que pegar esas columnas calculadas. Bien, entonces nueva columna, ya sabemos dónde está allá en la pestaña modelado. Listo, allí que me va a habilitar la barra de fórmulas DAX, pero en este caso pues para crear una columna específica. Entonces simplemente control B, listo, enter, y automáticamente, pues esperamos unos segunditos y automáticamente me creo esa columna. Vuelvo a mi receta DAX, o sea, mi archivito de Word, copio lo que sería la segunda fórmula y nuevamente clic en nueva columna acá en Power BI. Clic en nueva columna, espero un segundito a que me habilite la barra de fórmulas y control B, listo, enter, y allí me crea la segunda columna. Esas son columnas, digamos, como pasos intermedios para crear el ABC. Listo, entonces voy a pulsar clic acá en la tecla enter nuevamente porque no lo había detectado, y allí estamos viendo que lo está creando. Aquí ya me creó el incremento de los ingresos. Ahora son 4 nomás. Listo, voy a copiar la tercera, voy a nueva columna, nuevamente nueva columna y control B, y voy a pulsar por acá lo que sería en la tecla enter. Voy a esperar un segundito y ya solamente me hace falta llevar la última parte. Listo, entonces, ¿qué es esta última columna? Aquí ya está, perfecto. Entonces la voy a copiar por acá y nueva columna y control B y en la tecla enter, y de esta manera ya yo he creado lo que sería la categoría ABC, que es precisamente esta última columna calculada. Listo, es esta última columna calculada. Entonces, ya teniendo esa columna, que en este caso va a ser como una columna adicional de la tabla, yo puedo ir, por ejemplo, crear un gráfico de barras, digamos como este por acá,
Bien, y acá yo puedo coger SKU productos, llevar categoría ABC al eje, puedo llevar SKU acá a la leyenda y puedo llevar lo que serían los ingresos totales, la medida que creamos al principio, acá valores. Y ya yo voy a ver que acá me está agrupando, claro, acá esto se ve súper diminuto, voy a pulsar clic acá. Acá me está agrupando en la categoría ABC, en efecto, tengo solamente 2 productos que en este caso me están aportando al 70% de los ingresos de la compañía. Y acá si yo me posiciono acá encima, pues me va a mostrar que es CB01 y acá en este caso CC01. Estos dos pertenecen a la categoría A, que representan el 70% de los ingresos. En la categoría B estamos observando que tenemos 3 productos y el resto, los demás, están en la categoría C, que son los que representan el menor porcentaje de los ingresos de la compañía. Listo, entonces me voy a devolver acá en la parte superior y ya yo tengo acá lo que sería la categoría ABC. Entonces acá yo estoy viendo, digamos, los ingresos de distintas maneras. Claro, aquí yo también puedo jugar, por ejemplo, como con agregarle una etiqueta. Fíjense acá en la tabla, acá en la pestaña inicio, acá en insertar yo puedo agregar una imagen, un cuadro de texto. Entonces pongámosle acá un cuadro de texto. Vamos a poner este cuadro de texto por acá y vamos a decir que esto se va a llamar, vamos a ponerle cuadro de mando, por ponerle cuadro de mando de ingresos. Listo, vamos a ponerle un título bien grande y vamos a ponerle por acá lo que sería también una fuente un poco más grande. Listo, vamos a ver esto por acá, vamos a ver esto aquí y pues pongamos el loguito de la compañía, ¿cierto? Entonces por acá podemos clic acá en imagen. Fíjense que acá yo tengo estos elementos y acá tengo el loguito de la compañía y lo voy a dejar acá en una esquina por acá de este lado. ¿Listo? Y de esta manera yo podría decir que este es mi cuadro de mando para ingresos. Bien. Ahora, yo quiero que ustedes me digan que si este cuadro de mando que acabamos de construir es óptimo, es un buen cuadro de mando o más bien, digamos, le faltan muchas cosas por mejorar. ¿Listo? Quiero que me digan, según su criterio, si esto es, digamos, aceptable por lo menos, o realmente, digamos, no pasa como cuadro de mando, tiene muchas falencias, digamos. Quiero que ustedes mismos me digan a través de los comentarios sobre este cuadro de mando. ¿Qué pasa con este cuadro de mando? ¿Realmente es bueno? ¿Es un buen cuadro de mando? Aquí sí está cumpliendo con 2 cosas. Uno, para un objetivo en específico, podríamos decir, pues como solo están analizando los ingresos, un objetivo específico. Y la otra característica es que todo se ve en una sola vista. En este caso, fíjense que aquí no se creó scroll ni nada, por lo tanto todo lo estoy viendo en una misma vista. Esto cumple con esos 2 objetivos principales. Pero como cuadro de mando como tal, ¿sí es por lo menos aceptable? ¿O qué piensan ustedes? Por favor, en los comentarios, háganme saber qué piensan ustedes de este cuadro de mando que creamos rápidamente con Power BI. Los colores no son los óptimos, realmente no se puede leer bien, se está utilizando mucho espacio, está mal distribuido, etcétera, etcétera, y los gráficos no son los óptimos. ¿Cómo quedaría organizado un poco de mejor manera? Así. Esto ya lo he hecho, yo lo había creado previamente y de esta manera está un poco mejor. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿qué he hecho con la clasificación ABC? Pues aquí en un cuadro de mando es importante tomar decisiones y en este caso yo he tomado la decisión de no mostrar los de la categoría ABC porque los de la categoría ABC representan solamente el 10% de los ingresos y claro, yo mirando lo que están en A y en la categoría B, pues ya yo sé que el resto está en C. Entonces, ¿para qué voy a comprimir todo de una manera muy chiquita donde no puedo leer cuando yo realmente puedo leer lo más importante? No, esos son mis 2 productos estrella y el resto pues no me están aportando mucho. ¿Listo? Y además, reduciendo ese espacio, fíjense cómo acá yo he agrupado y he creado acá cuántos productos hay en la categoría A, 2, en la categoría B, 3 y en la categoría C, 16. Y acá fíjense cómo he creado este elemento, donde estoy viendo los ingresos totales, fíjense, me está diciendo acá el valor, y acá he agregado un mini gráfico que me está diciendo en los 12 últimos meses cómo ha sido la variación. ¿Listo? Y de hecho, también me está resaltando cuál fue el mes más pequeño, que es el punto rojo que vemos en la parte inferior, y cuál es el máximo, que vemos acá en la parte superior, que es este verde. Y si yo me posiciono ahí, me está diciendo que en julio fue el máximo. Y he aprovechado también para mirar un promedio. Entonces
Entonces aquí de paso le estoy añadiendo un contexto. Acá les decía, en vez de utilizar, es bueno hacer comparaciones, ¿cierto? Y es precisamente eso lo que estoy haciendo en estos dos gráficos, que es el bullet chart. El bullet chart, digamos que es un gráfico de barras con algunos elementos adicionales. Y de hecho es bastante sencillo de entender. Porque, por ejemplo, aquí tengo la categoría combo y ese rojo significa los ingresos para el año actual. Bien. Y el que está de fondo son los ingresos del año previo. De hecho, si yo me posiciono encima, fíjense que en el tooltip que me está apareciendo, los ingresos totales, ¿cuántos fueron? Los estamos viendo allí, con el negro. Los ingresos del año pasado es el gris y el rojo es el valor actual. ¿Listo? Entonces, allí inmediatamente para ese estamos viendo que ya ha superado los ingresos del año pasado. Y esta línea que tenemos acá, es el objetivo que nos propusimos. Entonces digamos que pues en este caso no se ha cumplido el objetivo y de hecho por eso aparece rojo, porque no se llegó al objetivo. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí en un mismo gráfico estoy mostrando, estoy haciendo una comparación y estoy mostrando un objetivo. ¿Listo? Este es el bullet chart, muy importante. Y además vean que estoy utilizando muy poco espacio. Y acá, fíjense que acá en el gráfico de barras, lo que hice fue poner los ingresos totales y los de alta rentabilidad en un mismo gráfico. Pero en este caso, pues tengo las dos columnitas allí pegadas. Y aquí estoy ahorrando un poco más de espacio. Bien, aquí fíjense que las cosas están perfectamente alineadas. Aquí las cosas están ubicadas de una manera un poco más estratégica, poniendo acá lo más importante en la parte superior, dejando los filtros en la parte superior, porque claro, yo quiero poder filtrar por un mes en específico, de pronto por un año, porque es importante poder hacer esas variaciones. Y lo dejo acá en la parte superior para que sea más claro. ¿Listo? Y acá he utilizado el mapa nuevamente, simplemente le he cambiado los colores. Este mapa se puede mejorar, sí, pero es un objeto visual que por cuestiones de tiempo no podemos entrar a mirar, que es el Synoptic Panel, bien, pero lo podemos hacer muchísimo mejor. Bien, entonces fíjense que aquí como es más limpio, se transmite de mejor manera la información. Bien,